comprometernos con la iglesia, a comprometernos a, no sé, a ir a estudiar. ¿Hay alguna diferencia entre comprometernos, entre ese tipo de compromisos y los compromisos de la iglesia? Y vamos a pensar en esto durante estas dos clases. Acuérdense que para nosotros cada tema es un par de clases. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando, las dos clases anteriores, estuvimos considerando la gloria de la iglesia. ¿Se acuerdan que decíamos que la unidad finalmente lo que terminaba mostrando era la gloria de la iglesia? Al decir que nuestra iglesia está compuesta de personas cuyo conocimiento, amor y paciencia es limitado. Tenemos diferentes personalidades, diferentes expectativas, diferentes trasfondos, diferentes maneras de comunicarnos y diferentes prioridades. Mezcla todo eso y parece que es probable que termines en problemas. Pero gracias al poder del Evangelio, en realidad obtienes una proclamación colectiva de la gloria de Dios. Entonces, se fijan cómo todos estos ingredientes, ¿cierto? Todo este tipo de personas es como lo que buscan los productores en los reality shows. Los reality shows están diseñados para que las personas se peleen. Si no, no tendría gracia, sería fome, no tendría rating un reality show donde todos viven en paz y en armonía. Está diseñado para que las personas se peleen, y en la iglesia tenemos de repente algo similar, personas muy distintas, pero que terminan conviviendo solamente gracias al poder del Evangelio. ¿Y eso qué es? Es solo una muestra y es una autenticación, y como decíamos, una proclamación colectiva de la gloria de Dios. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible cuando nos amamos unos a otros con un compromiso que es evidentemente sobrenatural, y eso hablamos bastante las clases pasadas, ¿cierto? De que la unidad que nosotros tenemos en la iglesia no es algo natural, sino que es algo sobrenatural. ¿Cómo es ese compromiso? Responderemos a esa pregunta en el transcurso de estas clases. El día de hoy estudiaremos la profundidad de este compromiso. Y la siguiente semana veremos la amplitud del mismo. Las próximas clases vamos a ver cuál es la amplitud de ese compromiso. Amar a aquellos con los que tenemos poco en común. Así que vamos a considerar la profundidad del compromiso. Una aclaración. En resumidas cuentas, de lo que estamos hablando hoy y de lo que vamos a estar hablando, ¿cierto?, es de la membresía de la iglesia. ¿Cierto? Esta es una clase que trata acerca de la membresía de la iglesia, de estos temas que a mi pastor le ha interesado mucho que nosotros estemos revisando. Entonces alguien podría estar pensando, ya soy miembro, me convenciste, entonces ahora me salgo. No, lo que queremos hacer en esta clase no es convencerlos de que sean miembros, sino que más bien explicar lo que es la membresía y cómo se diferencia de otros compromisos, porque muchos hemos pasado por esto y nos declaramos miembros de una iglesia sin entender realmente qué es lo que significa el hacernos miembros, ¿cierto? Entonces, la idea es que en esta clase seamos renovados y podamos recordar la dulzura única del profundo compromiso que tenemos entre nosotros en esta iglesia. Y lo que aprendamos nos ayudará, lo que aprendamos nos va a ayudar a ser mejores miembros de la iglesia. Para ello, entonces vamos a dedicar algo de tiempo para hacer una distinción entre el compromiso natural del mundo y el compromiso de la iglesia. Vamos a denominar el compromiso natural del mundo compromiso basado en la comodidad, y el compromiso con la iglesia le vamos a denominar entonces compromiso basado en el llamado. Ya vamos a revisar de qué se tratan estos dos tipos de compromiso y de qué podemos aprender de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el compromiso basado en la comodidad. El compromiso es algo que nuestro mundo entiende, ¿cierto? Los fanáticos, por ejemplo, los fanáticos de la U están comprometidos con la U y siguen a la U a todas partes y están ahí, y se supone que la mayor
digamos, como la mayor muestra del compromiso es que están en las buenas y en las malas, y que cuando el equipo va perdiendo cantan más fuerte, y son todas esas cosas que escuchamos de repente de los fanáticos de algún equipo de fútbol, ¿cierto? Las personas no es para nadie complejo comprometerse con su trabajo, con sus destinos favoritos para vacacionar, con sus países. Vemos cómo existen todas estas personas que son muy trabajólicas, ¿cierto? Estas personas que lo único que piensan es en las vacaciones, que viven para viajar, personas que son en extremo nacionalistas, ¿cierto? Y vemos que todo eso lo que hay detrás es un compromiso con alguna actividad, ¿cierto? Ya sea, como les decía, el trabajo, ya sea el destino que quieren conocer en el verano, ya sea el país y lo que representa para ellos su país. Y así también hay personas que se comprometen con la iglesia, ¿cierto? Pero la razón exacta por la que las personas se comprometen con sus iglesias puede variar un poco. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Diría que es común para las iglesias hacer que las personas se comprometan con ellas de la misma manera que lo harían con cualquier otra cosa en el mundo, a través de un compromiso basado en la comodidad. Esto es lo que queremos evitar, ¿cierto? Y veámoslo con un ejemplo, y ilustrémoslo con un ejemplo, con este ejemplo secular. ¿Cómo podrías comprometerte en comprar productos de la marca Apple? Es algo que nosotros podemos ver. Al principio, una computadora Mac es solo otra computadora y un iPad solo otra pantalla. Pero tal vez termines pidiendo prestada la computadora Mac de un amigo para revisar un correo y te das cuenta de que la pantalla no se cuelga tanto como lo hace en tu computadora. Difícilmente podrías considerarte un usuario de Mac comprometido en ese punto, pero estás intrigado. Así que cuando tu computadora finalmente muere, haces algunas compras en línea y decides darle a Mac una oportunidad, incluso si cuesta un poco más. Después tus amigos comienzan a notar que estás usando una computadora Mac y que los que parecen más emocionados son personas bastante geniales. Luego de que te acostumbres a ella, encuentras que realmente te gusta la manera en que funciona y lo intuitivo que es todo. También la forma en que encajan mejor cuando trabajas en una cafetería. De repente te das cuenta de que has estado hablando mucho acerca de tu computadora porque tu tía te da un iPad como regalo de Navidad. Yo no sé de dónde salen esas tías, pero que se convierte en una parte inseparable de tu cerebro. Antes de que lo notes, te estás yendo a convenciones más, vistes a tus hijos con traje de Apple y te preguntas, ¿cómo habías podido vivir sin tener todos tus dispositivos sincronizados? ¿Cómo pasó esto? Miremos, esta es una historia, probablemente una historia inventada, pero que tiene paralelos en la realidad. ¿Cómo pasó esto? Ciertamente no sucedió solo de una vez. Y de hecho ni siquiera buscaba la persona de este ejemplo convertirse en un fanático de Apple. Pero mientras más adentraba, más atractivo parecía todo, hasta que ya estabas en lo profundo. O sea, hasta que ya esta persona había llegado a ser de estos fanáticos que incluso van a las convenciones. Para muchos cristianos, y aquí es donde viene el punto, por eso estamos considerando toda esta vuelta, para muchos cristianos así es como luce la iglesia. Comienzan enfatizando que no tienen ninguna expectativa con la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Ciertas personas que llegan a la iglesia solamente porque alguien los trajo para ya darle el gusto al familiar que llevaba un año invitándolos, para darle el gusto a la mamá, a la tía, no sé, a cualquier persona, y no tienen ninguna expectativa mayor con la iglesia. Algunos la anuncian como un lugar para prosperar moralmente, para educar a sus hijos, encontrar una comunidad, sentirse cómodos, seguros y atendidos. Luego se unen a un grupo pequeño y conocen a algunas personas que les agradan. En algún punto del camino te conviertes en un miembro. Pero la membresía no es un objetivo en sí.
es algo que pasa de repente, ¿no? Que, ya voy a ser miembro, llevo tanto tiempo acá que voy a ser miembro. La meta es que dentro de algunos años realmente te hayas comprometido con tu iglesia, principalmente porque te gusta y lo veas como algo fácil. O sea, fíjense cómo, entonces, eh, y esto lo vemos bastante, que tenemos personas que llegan a nuestras iglesias, ¿cierto? Por cualquiera de estas razones, y nosotros esperamos que en algún momento esta persona se comprometa, que en algún momento le guste lo que hacemos, que en algún momento esté cómoda con lo que hacemos, y que en algún momento vea que en realidad la iglesia no es tan complicada, no es tan difícil como parece, y quiera hacerse parte. Esto es lo que llamamos un compromiso basado en la comodidad. ¿Por qué? Porque es algo que básicamente a estas alturas ya queda bastante claro, es algo que me acomoda, ¿cierto? Es algo que no me incomoda, valga el contraste, ¿cierto? Es algo que no me incomoda, sino que es algo con lo que yo me siento cómodo, con lo que yo me siento tranquilo. Funciona para los consumidores. Funcionará para las iglesias, ¿cierto? Cuando uno es un consumidor, cuando uno está pagando por algo, uno espera que sea así. Pero en la iglesia funcionará este, este, este ejemplo. El modelo expuesto, sea la marca Apple o una iglesia, es el compromiso visto como un proceso. Ya es el compromiso, y esto lo pueden pensar también, por ejemplo, otro ejemplo de esto puede ser cuando alguien comienza a practicar un deporte. ¿Sí? Cuando alguien, por ejemplo, un día decide voy a salir a trotar. ¿Qué es lo que hace esa persona? Sale a trotar. Y con el tiempo se va metiendo en el tema, se compra unas zapatillas adecuadas, después se da cuenta que en realidad necesita un pantalón adecuado, una polera, un polerón adecuado, que necesita alimentarse de cierta forma, y a la vuelta de 3 o 4 años vemos a esa persona que está preparándose para correr un maratón, ¿cierto? Esa persona no empezó a correr el maratón de un día, no se levantó un día y dijo, voy a correr un maratón, sino que el proceso lo llevó. Lo mismo puede pasar con alguien que empieza a jugar tenis, que empieza a andar en bicicleta, que cualquiera de este tipo de cosas, que cada vez se va comprometiendo más y cada vez va involucrando incluso mayores esfuerzos y mayores recursos en esto que partió como tal vez como un juego, como algo que, no tengo nada que hacer, voy a ir, y cada vez se va involucrando más. Esto es el compromiso basado en el proceso y tiene mucho que ver con la comodidad en el sentido de que es algo que de alguna u otra forma me gusta y me trae alguna retribución que yo puedo, digamos que es medible, que tiene que ver mucho con temas de los consumidores. Con el tiempo, ves que la iglesia local suple tus necesidades y comienzas a sentirte cómodo aquí. Y mientras más cómodo te sientes, te comprometes más a profundidad. Así suavizamos el camino a nuestras iglesias y resaltamos los beneficios de estar más involucrados. Con suerte podemos atraer a las personas como consumidores y con el tiempo verlas convertirse en proveedores. Miren cómo me gustó mucho la figura que usan acá, porque, claro, traemos gente a la iglesia y vienen y llegan como consumidores, ¿cierto? Y lo vemos, siempre mi pastor pone esta idea del buffet, de que nos acercamos y tomamos un poco de lo que nos gusta y lo que no, ahí lo dejamos. Y acá le agregan un punto que es el hecho de que estas personas que llegan como consumidores con el tiempo, nuestro gozo es que se conviertan en proveedores, o sea, que sean capaces de tomar la palabra el día jueves, que sean capaces de poner alguna clase o que sean capaces de, no sé, les pasamos el micrófono en la calle y estas personas son capaces de predicar, se convierten en proveedores, llegaron a nosotros como consumidores y se convierten en proveedores. Este es el compromiso basado en la comodidad y, como decíamos, se trata de un proceso. Se caracteriza por un amplio, general e impreciso trato de la palabra de Dios y, como podrás imaginar, a menudo puede llegar a fomentar el testimonio cristiano, lo cual es muy débil. O sea, un testimonio
desde esta perspectiva, es débil. ¿Por qué? Porque es un testimonio que, si no está fomentado necesariamente en la palabra del Señor, termina siendo cualquier otra cosa y terminamos diciendo cosas como: venga a Cristo para que le solucione todos sus problemas, venga a Cristo porque tenemos una bonita iglesia, porque aquí va a ser acogido, porque aquí va a ser, no sé, montones de cosas que escuchamos cuando se predica la palabra, que sabemos que no están bien, ¿cierto? Que sabemos que pueden ser verdades, que en realidad son verdades, pero que no es la verdad del Evangelio que tenemos que predicar. ¿Y por qué? Porque como nosotros llegamos a un lugar donde finalmente terminamos por sentirnos cómodos, lo que nosotros estamos ofreciendo es esa misma comodidad, ¿ya? Y lo que nos llama entonces la palabra del Señor, y el compromiso que queremos buscar para nuestra iglesia, es más bien el compromiso basado en el llamado. No obstante, no denigramos el compromiso basado en la comodidad en general. Y piensen en esto también. Es natural correr hacia lo que es cómodo. Sin embargo, deberíamos hacer una diferencia entre dicho compromiso y lo que aspiramos en nuestras iglesias. ¿Qué queremos decir aquí? Entonces, el compromiso basado en el llamado no está mal por sí solo. Perdón, en la comodidad. El compromiso o buscar la comodidad está mal, y es un enfoque erróneo, cuando el fin último es la comodidad. El compromiso basado en el llamado, entonces, se va a diferenciar porque tiene una profundidad y una riqueza que el compromiso basado en la comodidad no puede reproducir. Y vamos a ver tres diferencias fundamentales, ¿cierto? Que tiene este compromiso y que le dan esta profundidad y esta riqueza. Y estas tres diferencias van a ser, en primer lugar, el amor; en segundo lugar, el motivo de este compromiso; y en tercer lugar, la relación que es fruto o que es producto de este compromiso. En primer lugar, entonces, el amor. El Nuevo Testamento describe a todos los cristianos como profundamente comprometidos con su iglesia local, de maneras que son significativas, a veces dolorosas y bastante deliberadas. Nosotros, cuando leemos, sobre todo cuando leemos Hechos, ¿cierto? Vemos que el compromiso que tenían los primeros cristianos con sus iglesias era un compromiso que iba más allá de simplemente porque llegaron a un lugar en que se sienten cómodos, ¿cierto? Y algunos y muchos voluntariamente ponían todos sus recursos a la iglesia, y algunos sabemos, ¿cierto?, como es el caso de Esteban, o como sabemos por la historia que fue el caso de todos los apóstoles, terminaron muertos, ¿cierto? Terminaron siendo mártires, y en el caso de Juan terminó sus días en una cárcel, ¿cierto? Entonces fue algo que fue significativo, no fue cualquier cosa, no fue un simple, ay, que le dolió la cabeza, ¿cierto? Muchas veces esto fue doloroso, y una característica importante es que fue bastante deliberado, o sea, fue bastante intencional el que ellos terminaran así. Por ejemplo, acuérdense en el caso de cuando Pablo iba a ir a Jerusalén, y hubieron profetas que le dijeron, esto está por ahí en Hechos, hubieron profetas que le dijeron que no fuera a Jerusalén porque en Jerusalén lo iban a arrestar. ¿Y qué hizo Pablo? Entendiendo su llamado, entendiendo su misión, fue igual a Jerusalén. Y pasó que allí lo arrestaron, pero todo era parte del plan del Señor para que él llegara a Roma. Pero fíjense que como esto entonces es deliberado, él no lo pensó, o pudiendo escapar de lo que se le venía, él tomó la decisión de ir de todas maneras. Entonces veamos las palabras de Juan, en primera de Juan 4, 19 al 20. Dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para Juan, el amor entre los creyentes es una señal de fe salvadora. Compara eso con el compromiso basado en la comodidad,
y verás que la Biblia nos llama a amar a los demás. La comodidad exige que nos sabemos a nosotros mismos y prioriza nuestras diferencias. Entonces, fíjense cómo ya de por sí y vamos a ir recurriendo siempre al ejemplo que pusimos. Y los fanáticos de cierta marca, los fanáticos, por ejemplo, como decíamos, de los productos Apple, su principal enfoque no es que los demás estén felices porque tienen un iPhone, porque tienen un iPad o porque tienen unos iPods, ¿cierto? Su principal enfoque es que yo tengo el producto que satisface mejor mis necesidades, ¿cierto? Y que yo creo que es el mejor producto para la necesidad que yo tengo hoy día. En cambio, nuestro compromiso con la iglesia nos va a decir, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, amamos a los hermanos y no, y aquí es donde está aquí es donde está la clave, amamos a los hermanos no por el bien o la comodidad que ellos nos puedan traer. Nos amamos a los hermanos porque en realidad yo me siento bien con los hermanos. La idea de Juan acá es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, como le amamos a Él, y si decimos que le amamos a Él, tenemos que amar a nuestros hermanos también, pero no por lo bueno que sean nuestros hermanos o por lo malo que sean nuestros hermanos, sino que porque Dios nos amó primero. Y una muestra de que nosotros estamos respondiendo a ese amor es el amor a nuestros hermanos, no priorizando, ¿cierto?, nuestras preferencias o nuestros gustos, lo que hablábamos en las clases anteriores cuando decíamos que no podemos, ¿cierto? Y que no es una marca de una iglesia si es que en esa iglesia son todos del mismo partido político, ¿cierto? Si es que en esa iglesia todos piensan igual, en realidad es fácil. Tenemos personas distintas que, como decíamos, que tal vez en otros contextos no serían amigas, las vemos compartiendo juntas y amándose en el amor del Señor. Una segunda, una segunda marca que dijimos es el motivo. Una pregunta interesante de diagnóstico que podemos hacer es, ¿por qué vas y sigues yendo a la iglesia? ¿Qué te motiva a pasar gran parte de tu fin de semana en este lugar? ¿Cierto? Cuando estamos presencialmente y aún incluso yo sé que la gran mayoría de ustedes y a varios nos ha tocado, ¿cierto? Que hemos tenido que estar, o yo sé los que están haciendo, los que han participado en las grabaciones de los videos de los niños, que han tenido que estar el sábado entero en la iglesia, cuando tenemos las zonales, tenemos que estar todo el día, y sobre todo en este tiempo que incluso contraviniendo algunas indicaciones de las autoridades, pero ahí estamos. ¿Y la pregunta es, cuál es el motivo? ¿Por qué vamos y seguimos yendo a la iglesia? ¿Qué nos motiva a pasar gran parte de nuestro fin de semana en este lugar? Sabemos que el domingo es casi completo la iglesia, ¿cierto? ¿Qué nos motiva a esto? El compromiso basado en la comunidad podría señalar razones sociales, personales y profesionales. El compromiso basado en el llamado se enfoca en la obediencia a Dios y en un deleite en su iglesia como uno de sus principales motivadores. Entonces, este compromiso es un compromiso que tiene en perspectiva la obediencia a Dios, que tiene en perspectiva la obra que el Señor ha hecho con nosotros. El motivo de nuestra comunidad debería decir algo acerca de nuestra fe. Nuestro compromiso como miembro de la iglesia debe distinguirse del compromiso del mundo. Nuestras interacciones deberían parecerse más a las de Cristo y menos a las de nuestros compañeros de trabajo, amigos o vecinos. Siempre decimos, ¿cierto?, que la iglesia no es una junta de vecinos, que la iglesia no es un club deportivo, que la iglesia no es un centro de madres, ¿cierto? Las relaciones, lo que motiva el hecho de que nosotros tengamos este compromiso con la iglesia, no es una causa que a mí me parece bonita, una causa que a mí me parece noble, sino más bien tiene que ver con que son personas que se reúnen
y que se juntan, ¿cierto? Digámoslo, por decirlo de alguna manera, a los pies de la cruz de Cristo, porque han entendido lo que la cruz de Cristo significa para sus vidas, y eso es lo que produce nuestra unidad, lo que produce que nos comprometamos. El hecho de poder estar, de poder estar o más bien de saber que todos hemos sido redimidos de la misma forma, que todos estamos en la misma posición ante Dios y ante Cristo y ante su obra. El compromiso basado en el llamado entonces se compromete primero y hace las preguntas sobre los beneficios recíprocos después. El compromiso basado en el llamado busca la unidad de Cristo y crece con la diversidad como trasfondo, ¿cierto? Decíamos, hemos repetido bastante que somos todos diferentes, sin embargo, como esta figura que hace Pablo, todos como miembros de un mismo cuerpo, cumplimos distintas funciones. Entonces, el compromiso basado en el llamado es un compromiso que no tiene que ver necesariamente con un proceso, y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, sino que es un compromiso que se compromete primero y hace las preguntas acerca de los beneficios después. No sabemos que comprometerse con una iglesia tiene muchos beneficios, y lo decíamos, ¿cierto? Pero no es nuestro foco el llegar allí por los beneficios. Y en tercer punto, la relación. Conocemos muchas y hemos visto muchas iglesias, incluso iglesias grandes, que dedican gran parte de su tiempo a pensar en formas de alcanzar a tanta gente como sea posible, atraer a las personas sin importar lo que hiciera falta. Realmente, estos son buenas intenciones. El problema es que sin compromiso habrán muy pocas relaciones profundas. Ciertamente no existe entonces una cultura de comunidad o un enfoque de discipulado personal. Todo es superficial. Y lamentablemente es cómodo de esa manera, y al final así es como florecen las relaciones auténticas. Desafortunadamente no siempre es así. Entonces, lo que estamos mirando acá son iglesias grandes, iglesias muy grandes a veces, donde las personas incluso ni se conocen. Ya entonces, donde el enfoque es solamente tener un gran número de personas. Es indiscutible que si una iglesia es muy grande, pueden no conocer a todos. Nos pasa a nosotros a veces que hay hermanos que no sabemos quiénes son, ¿cierto? Pero el problema que estamos viendo acá va más allá de eso. Es un problema cuando el foco o el enfoque es tener muchas personas en la reunión del domingo para poder decir que viene mucha gente a nuestra iglesia, pero no existen las estructuras. Una iglesia que es grande tiene un problema, y digámoslo en este punto, es un bendito problema de que tiene que ser capaz de generar como, mientras que la iglesia se hace más grande, a la misma vez se hace más pequeña. Y las personas no sienten que están yendo a la iglesia como quien va a ver un partido o como quien va a ver un concierto, ¿cierto? Entonces, lo que falla allí es la relación. Y lo que queremos ver entonces es cómo se da esta relación. Insólitamente, es con la formalidad de la membresía que se forman relaciones profundas. Y alguien podría decir, pero ¿por qué necesito como, ¿por qué necesito como quien dijera el formalismo? ¿Por qué necesito el certificado, el papel para poder formar relaciones profundas? Y veamos de qué tipo de profundidad estamos hablando y por qué es esto. Esto no significa que una relación verdadera no pueda darse sin la membresía de la iglesia, pero prácticamente con cada miembro nuevo que se aprueba en nuestra membresía queda tan claro como el día a quienes estamos llamados a amar, queda claro a quienes debemos proteger, queda claro con quienes debemos iniciar una relación en nuestra iglesia local. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Cuando sabemos que una persona es miembro de la iglesia, cuando una persona dice en un momento, yo voy a ser miembro de esta iglesia, sabemos que es una persona
a la que podemos amar como un hermano en Cristo. Sabemos que es una persona a la que debemos proteger, ¿cierto? Sobre todo cuando es una persona nueva del mundo. Sabemos que es una persona a la que por la cual debemos orar y ya sabemos cómo orar. Por aquí es donde viene la clave de todo este asunto, porque efectivamente podemos orar por nuestro, no sé, por nuestro primo que no es convertido. Podemos orar por todas estas personas, pero por ellos podemos orar solamente, y la única oración que es válida para ellos es para que puedan llegar al, al conocimiento del Señor, ¿cierto? Pero cuando una persona es miembro de nuestra iglesia, sabemos que es nuestro hermano, sabemos que lo mismo que estamos pidiendo para nosotros, podemos pedir para ellos, ¿cierto? Y podemos pedir que ellos crezcan en el conocimiento del Señor, que tengan una mayor revelación de la palabra del Señor, que vayan profundizando en sus relaciones con los hermanos, que vayan limpiando su vida del pecado y todas esas cosas que por alguien de afuera, por mucho que queramos, no tiene mucho sentido orar que alguien abandone el pecado sin que haya conocido a Cristo primero. Porque es como que oremos es como que oremos para que un pescado se salga, para que un pez se salga del agua, ¿cierto? Porque no puede ir en contra de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, cuando una persona acepta, ellos se han comprometido de manera obvia y pública con nuestra congregación y nosotros nos hemos comprometido con ellos de la misma forma. Es un compromiso que no es solamente cuando alguien se hace miembro, no es solamente que se compromete y dice de hoy en adelante yo voy a venir a esta iglesia y voy a estar en todos los servicios, bla, 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 y todo lo que nosotros pensamos que implica la membresía, sino que también la iglesia se está comprometiendo con esa persona. Se está comprometiendo con esa persona de recibirla como, digamos, una parte más de esta comunidad, de orar por ella, de tratarla como que si fuera uno más. ¿Cierto? Entonces, una iglesia que se edifica en torno a la membresía es evidentemente diferente. Requiere de un compromiso significativo, y aquí es donde ya vamos llegando al meollo del asunto. Requiere un compromiso que es significativo. Decides prometer amar a un grupo de cristianos de manera profunda y sacrificial, incluso antes de realmente conocerles bien. Y cuando nosotros llegamos a una iglesia, cuando nosotros nos hacemos parte de una iglesia, probablemente no vamos a conocer bien a todos los hermanos, ¿cierto? Pero incluso sin conocerles bien, y por eso decíamos en el punto anterior que es un compromiso que se compromete primero y hace las preguntas después, este compromiso decide, ¿cierto?, amar a estas personas a pesar de que no las conocemos y a pesar, como decíamos en las clases anteriores, de que probablemente si no fuera la iglesia no tendríamos mayor relación con ellas, con personas, con alguna de las personas de la iglesia. Así tu compromiso no se basa en sentimientos de apego, de comodidad o de pertenencia, aunque esperamos que estas cosas se den eventualmente. Acá, y ojo, siempre tenemos que ir marcando estos puntos porque es fácil caer de repente en el extremismo, como estas personas que dicen que es que en realidad la iglesia no se va a hacer amigo. Eso es una mentira y además es una tontera. Esperamos que estas cosas se den eventualmente, esperamos que una vez que ustedes entiendan esto primero, puedan sentirse cómodos en su iglesia, puedan sentir pertenencias a su iglesia y puedan sentir apego hacia su iglesia y hacia los hermanos de su iglesia. Sino que es un compromiso que se hace simplemente porque es parte de seguir a Jesús. O sea, cuál es el punto? Es que este compromiso, yo tengo, tenemos apego a nuestra iglesia y estas son cosas que gracias a Dios podemos ver en nuestra iglesia, tenemos pertenencia, nos sentimos cómodos en la iglesia, pero no tenemos que estar en la iglesia por eso. No tenemos que nuestra pertenencia a la iglesia no se basa en eso, sino que se basa simplemente porque es parte de seguir a Jesús primero y en el camino todas estas cosas se van dando. Puedes encontrar relaciones auténticas en una congregación que se toma en serio la membresía de la iglesia. Entonces, estamos hablando, acuérdense de que esta membresía es la profundidad o que este compromiso en realidad es profundo. Este compromiso
no es simplemente como el compromiso de la persona que usa los productos Apple o los productos de alguna cierta marca, ¿cierto? Que el día de mañana resulta que no sé, que Samsung hizo algo que dejó al Apple obsoleto, entonces nos cambiamos todos para Samsung. O como puede pasar con con alguien que practica un deporte que cierto día ya parece que ya hizo todo lo que podía hacer y se aburrió y no lo practica más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es un compromiso que puede haberle demandado mucho y a lo mejor alguien que compra los productos Apple invirtió mucho y gastó mucha plata en eso, pero como no es profundo, es rápidamente desechable. El compromiso que nos demanda la iglesia es un compromiso que es profundo, es un compromiso que tal vez es mucho más profundo como las raíces de un árbol que son mucho más profundas que lo que se ve, entonces cuesta mucho más desarraigarlo. Ya cuando el compromiso adquiere ese nivel de, de profundidad, se vuelve mucho más, se vuelve mucho más, como les decía, mucho más profundo y mucho eh, más difícil de sacarlos de ahí. Por tanto, esta idea del compromiso basado en el llamado es un compromiso mutuo, sencillamente porque forma parte de ser llamados de la familia de Dios. Entonces, la pregunta, o más bien a la pregunta, ¿por qué, ¿por qué nos relacionamos? ¿Por qué amamos a nuestros hermanos? La respuesta no debiera ser porque me caen bien, porque son buena onda, porque son buenas personas, sino que simplemente porque son nuestros hermanos, o sea, son parte de la familia de Dios y parte del, del llamado, ¿cierto? Es amar a nuestros hermanos como veíamos en el texto de Primera de Juan. Comprometerse con otros creyentes por medio de la iglesia local es lo que caracteriza a un cristiano. Observemos nuevamente, ¿cierto?, el pasaje que leíamos en Primera de Juan. Dice que toda persona amada por Dios, salvada por Dios, ama a otros cristianos en respuesta. Y siempre la mejor forma de resumir todo lo que estamos diciendo está en la palabra del Señor y es lo que leíamos en Juan. Todo esto es simplemente una explicación de eso. Esto, en este sentido, encontrarás mucho del... Perdón. Eso quiere decir que tenemos que dejar de ver el compromiso con la iglesia local como un proceso y debemos comenzar a verlo como un acontecimiento. El acontecimiento es nuestra salvación y el compromiso es algo que deriva inevitablemente. Esto no significa que todos nuestros compromisos con la iglesia local deben ser significativos. Hay mucho espacio para el crecimiento. Quiere decir que hacemos un compromiso por adelantado por lo que significa ser cristiano. Entonces, nosotros en la diferencia, y quiero hacer esta diferencia y no vayan a pensar que entonces se trata de que me comprometo en un día y no hago nada más porque es simplemente un acontecimiento. Después de este compromiso viene todo el proceso de crecimiento, hay muchas cosas que, como decíamos, hay mucho espacio para el crecimiento, pero hacemos este compromiso por adelantado. En este sentido encontrarás mucho del compromiso basado en la comunidad, en iglesia, en cuyo compromiso se basa en el llamado, ¿cierto? Entonces, va a haber comodidad, ¿cierto? Sí va a haber mucho de esto que tiene que ver con el proceso, con esto de que me voy adentrando, pero el enfoque está en que primero que todo entendemos que hay un compromiso firme, que no es por lo bien que me siento, sino que es por el llamado. No hay nada de malo con el compromiso basado en la comodidad. El problema surge cuando se convierte en nuestro principal enfoque para hacer nuestra vida en la iglesia, lo que les decía. Si esperamos facilitar nuestro caminar en la iglesia y ver que el compromiso basado en la comodidad surte efecto con el tiempo, tendremos una comunidad consumista con relaciones superficiales para nada diferente al mundo. Entonces, nosotros conocemos
yo creo, la mayoría historias de personas que en su vida han recorrido montones de iglesias y que conocen al pastor de aquí, al pastor de allá, y que han estado en esta y que han estado en esta otra, y que conocen esta misión y que conocen la otra. ¿Y eso por qué? Porque su compromiso siempre estuvo basado en la comodidad, ¿cierto? Y estoy en esta iglesia mientras me sienta cómodo en esta iglesia, y como no hay profundidad, como no tengo raíces, algo no me pareció y me voy, ¿cierto? Tiene que ver con Dios nos llama, más bien en cambio deberíamos reconocer que Dios nos llama a comprometernos de manera profunda y significativa con una iglesia local, cuando nos llamó a la salvación. Si esa es nuestra actitud hacia la iglesia local, encontraremos una comunidad que sea honesta acerca de lo que significa ser cristiano y que sirva como un rico catalizador de relaciones cristianas. Entonces, Dios nos llama a que tengamos este nivel de compromiso, este nivel de profundidad, dice Efesios 4, 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, fuimos todos llamados en una misma esperanza. Todos tenemos el mismo llamado, por lo tanto, nos pide la palabra del Señor guardar la unidad del espíritu, ¿cierto? Entonces, como conclusión, como ideas que no me gustaría que se nos escapen de esta clase, lo que no queremos que surja en nuestra iglesia es que tengamos este compromiso a gusto del consumidor, lo que les decía en algún momento, donde tomamos lo que nos gusta, donde participamos en lo que nos gusta, donde entendemos, ¿cierto? O donde todo es por mí, ¿cierto? Donde estoy en la iglesia porque el Señor me va a bendecir, voy a la iglesia porque estoy orando por tal cosa, voy a la iglesia para que el Señor me ayude en la prueba, sino que queremos un compromiso que nos hace parte de la misión de la iglesia, donde todos nuestros esfuerzos están en la misión de la iglesia. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos y mencionábamos que esto tiene que ver con un acontecimiento, el compromiso basado en un acontecimiento, y este acontecimiento, cuando nosotros nos comprometemos de esta manera, tiene que ver con adherir a la idea de la iglesia? O sea, a toda la idea, a todo lo que la iglesia hace y a todo lo que es la misión de la iglesia. De ahí partimos, ese es nuestro punto de partida. Entonces, esto es parte de nuestro propósito y de nuestra misión en la vida. Y esto, por una parte, nos, digamos, nos pone la presión de estar en la iglesia, pero por otra parte, también nos libera del hecho de decir que yo soy parte de la iglesia, y aquí siempre hay dos extremos y los dos extremos son malos. El decir que yo soy parte de la iglesia no significa entonces ahora que yo tengo que estar metido necesariamente en todo lo que hace la iglesia para poder ser parte de la iglesia. ¿Ya? Y esto es algo también que ustedes tienen que considerar, que ustedes tienen que sopesar, porque si, aunque no participemos en todo lo que hace la iglesia, no estamos metidos en todos los grupos, no estamos en la iglesia de lunes a lunes, ¿cierto? Sí, el parte del propósito de nuestra iglesia, o más bien nuestras intenciones, van a ser siempre la labor de la iglesia. Siempre vamos a estar pensando en lo que hacemos en función de la labor de la iglesia. Y piensen, por ejemplo, en un empresario que quiera adherirse a nuestra iglesia, en alguien que si la iglesia le demandara entonces estar todos los días, de lunes, como les decía, de lunes a lunes en la iglesia, esta persona probablemente tendría que dejar de ser empresario. Y a lo mejor como empresario sirve mejor a los propósitos de la iglesia que estando en todos los servicios. ¿Ya? Entonces,
¿A dónde voy con esto? Voy al hecho de que hay distintas personas en la iglesia con distintos llamados, con distintas formas de ver la iglesia, y no todos tenemos que tener la misma, por eso no todos vamos a estar en todos los trabajos de la iglesia. Por eso les decía que cuando nosotros adherimos a la iglesia de esta manera, también nos liberamos, porque un compromiso basado en la comodidad finalmente me va a terminar exigiendo para yo ser parte del grupo. Y piensen de nuevo en las personas que tienen los productos Apple. Para yo ser parte del grupo y para yo ser bien parte de ese grupo, me va a demandar que finalmente tenga todos los productos del ecosistema, ¿cierto? Y si yo quiero ser de los que son buenos, digamos, fanboy de Apple, tengo que tener todo, ¿cierto? Porque si no voy a ser mal mirado entre mis pares. Acá no, acá en un compromiso basado en el llamado, yo entiendo que son llamados también y que sirven de una forma distinta de la que sirvo yo, y que no necesariamente yo voy a ser mejor que ellos porque estoy todos los días en la iglesia, o voy a ser peor porque no lo estoy. ¿Sí? Entonces, esa es la idea finalmente que les quiero transmitir, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con que somos distintos, con que todos hacemos distintas cosas, y que es necesario que hagamos todas estas cosas distintas. Otro punto importante acá es que adhesión completa no significa sumisión completa. ¿Ya? Esto tiene que ver con que nosotros no vamos a hacer todo lo que la iglesia diga solamente porque en algún momento nos comprometimos, y, y- y vamos a aceptar entonces sin nosotros razonar lo que se está haciendo. Y esto depende más bien de la salud de la iglesia. Si nosotros vemos que la iglesia es saludable, que la iglesia está que la iglesia está estudiando la palabra, que todo tiene un fondo, o más bien un trasfondo conocido, eh, nosotros claramente vamos a adherir a esta idea de la iglesia, vamos a adherirnos y a obedecer a lo que nos diga la iglesia. Pero si vemos que la iglesia no tiene salud en cierta área, si vemos que la iglesia no está cumpliendo como debería, no se están haciendo las cosas que se deberían hacer, ¿cierto? No tenemos por qué tener la sumisión completa simplemente, y de nuevo, simplemente por el hecho de tener una pertenencia, simplemente por el hecho de querer agradar, de querer. Y fíjense cómo este compromiso basado en la comodidad, ¿cierto? Por un lado, es cómodo en cierta manera, ¿cierto? Es por lo que me gusta, pero llega un punto en que se vuelve demandante, ¿cierto? Acá lo que estamos diciendo es lo contrario. Si nosotros vemos que la iglesia tiene salud, nosotros vamos a obedecer y vamos a pedir todo lo que este compromiso o vamos a estar dispuestos a asumir lo que este compromiso, lo que esta pertenencia demanda. También queremos, otra cosa importante una vez que consideramos esto, es que tenemos que entender que no necesariamente la iglesia tiene la presión de usar a todos en todo. Así como yo no tengo la presión de estar en todas las cosas, tampoco la iglesia tiene la presión de usarlos a todos para todos los trabajos, ¿cierto? Es algo también que tenemos que entender. Entonces nuestro compromiso, cuando lo entendemos así, entendemos que nuestro compromiso no se basa en el hecho de cuánto estoy haciendo. Y esto lo hemos visto también por el hecho de que personas ven la salvación, que ven que son más cristianos y es que están metidos en más ministerios, en más cosas. No debemos tener la presión de estar en todo, pero debemos estar involucrados en todo. O sea, todo lo que yo hago finalmente sirve a los propósitos del reino. Y cuando, cuando decimos que tenemos que estar involucrados en todo, podemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos fuera o más bien, nuestro participar en la iglesia es: me levanto el domingo, me acuerdo que a las 11 tengo que conectarme a la escuela y que a las 7 tengo que conectarme al servicio; el jueves me acuerdo a las 8 que tengo que conectarme al servicio y me conecto y estoy donde tengo que estar; o en realidad
en la semana estoy pensando también en la misión de la iglesia. Y estoy el día martes, por ejemplo, orando, Señor, por favor, que el día domingo podamos tener un bonito mensaje. Señor, por favor, ayuda al profesor, a los profesores de la escuela dominical para que se puedan preparar bien y puedan exponer bien la palabra y nosotros aprendamos. ¿Se fijan cómo, a pesar de que ustedes no están enseñando en la escuela dominical, a pesar de que ustedes o que nosotros no estamos predicando en el servicio del domingo, sí estamos involucrados a través de la oración, a través de que nuestra mente está ocupada en que la labor de la iglesia se realice bien? Y esto es una cosa que tiene que ver más bien con, con una decisión y no con un sentimiento. El sentimiento en esto es, es secundario. Bien, agradezco al Señor por su palabra, agradezco al